Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión. Vamos a cortar hoy nuestra presentación usual porque tenemos un invitado que necesita de cada segundo, de cada minuto para exponernos la situación que están enfrentando. Tenemos hoy como invitado para arrancar nuestro programa a Ricardo Delgado. Ricardo Delgado es un líder de la etnia Pemón. Él es Pemón y es líder de la etnia Pemón. Él fue alcalde del municipio de Gran Sabana, después se desempeñó incluso como asesor importante de la siguiente gestión al frente de esa alcaldía. Hoy se encuentra en calidad de perseguido, asilado, y bueno, bajo esta situación prácticamente de clandestinidad en la que está buena parte del pueblo Pemón. Hay noticias urgentes que vienen desde la Gran Sabana. Por un lado, ha arribado, y eso lo conocimos a través de la cuenta de Ricardo Delgado, ha arribado a la zona, a la Gran Sabana, el almirante William Cervantes Pinto, a ponerse al frente de no se sabe qué operaciones allá en la zona. Y por otro lado, también está el alerta que ha hecho un importante líder de la comunidad Pemón allá en la Gran Sabana, concretamente Walter Torres, el capitán de la comunidad Parcupic, quien está denunciando públicamente que se prepara un nuevo ataque contra el pueblo Pemón. Por eso tenemos como invitado hoy en esta madrugada a Ricardo Delgado. Ricardo, ¿qué está pasando, hermano? Te escuchamos. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, Chugo. Muy buenos días a los que escuchan este programa La Fuerza es la Unión. Y así es la cosa, Chugo. La amenaza inminente ahorita es hacia la comunidad Parcupi. La comunidad Parcupi, para que todos conozcan, se encuentra a 6 horas de navegación por parte fluvial por todo el río Icabarú, desde el puerto de los Caribes. Desde Icabarú hasta Puerto de los Caribes, 1 hora y media más o menos en rústico. Y de ahí se toma la lancha, un lanchón, una curiara, y se navega 6 horas arriba abajo, pasando el Salto Hacha, que se llama Chamelú, y de Chamelú ahí es 1 hora más o menos bajando. Y ahí la comunidad ya se puso en alerta porque ya han llegado las amenazas directas a esa comunidad. Afortunadamente tuvimos acceso al video que mandó el capitán Walter Torres y lo hemos publicado en las redes para que toda Venezuela, todo el mundo, todos los organismos internacionales sepan que hay una amenaza inminente, porque no es especulación, sino hay antecedentes ya que ocurrió en Canaima, ocurrió en mi comunidad como Recapay y ocurrió recientemente en Cabarú, y esta comunidad es la que está más alejada, la más aislada, la más remota, pues en este momento está en peligro. Y como hemos denunciado, está el almirante, el propio jefe de la red higüeyana, el almirante William Cervantes Pinto, al frente de esta operación. Por supuesto está también el usurpador Noguera. Hemos estado llamando la reflexión a este almirante a través de las redes para que se ponga del lado correcto de la historia y no evite, que no sea el causante de más muertes en esta zona indígena que milenariamente hemos ocupado hasta este momento, y hemos estado tratando de resguardarlo de tantas intrusiones, tantas invasiones que hemos sido objeto a través de los años. Así, esa es la situación, Chugo. Estamos conversando con Ricardo Delgado. Explico una vez más, Ricardo Delgado no es un analista, no es un periodista que pasa por la zona, no es un político que esté haciendo referencias a un conflicto lejano. Ricardo Delgado es un líder de la etnia Pemón. Ricardo Delgado ha vivido en carne propia lo que es la persecución, lo que es la clandestinidad, y ha sufrido una situación terrible similar
a la que ocurrió en Icabarú hace poco en su propia comunidad. Ricardo, un poco para que el público de la región central del país comprenda la naturaleza de esto, porque no se trata de un hecho aislado aquí o allá, se trata del uso de la masacre como protocolo de acción. ¿Qué es lo que está originando esto? ¿Cuál es la raíz de esta situación de violencia que agrede al pueblo Pemón y que en realidad está agrediendo a todo el pueblo de Venezuela? Te escuchamos. Sí, fíjate tú, Chugo, es bueno hacer una buena narrativa para que la opinión pública nacional entienda qué es lo que está pasando. Y lo voy a hacer desde el punto de vista objetivo, como indígena, no como una persona política de ideología, de cierta ideología, sino simplemente para narrar los hechos y que la gente entienda que lo que está aconteciendo ahorita no es algo ajeno de lo que está aconteciendo en Caracas, en Valencia, Maracay o en cualquier ciudad del centro. Simplemente Hugo Chávez en el 99, cuando comienza la constituyente, en cierta manera los pueblos indígenas, los pueblos y comunidades indígenas se sintieron protegidos por la inclusión de los derechos indígenas, un capítulo especialmente dedicado a los pueblos indígenas, donde se garantizaba la propiedad colectiva de las tierras. Hay un derecho muy importante que se conquistó, que es el derecho a la información y la consulta previa para cualquier proyecto que se fuese a desarrollar en el territorio indígena. Se dedicó un capítulo especialmente para los derechos ambientales, y mientras Hugo Chávez estuvo en vida, aun cuando controlaba la zona mediante bandas criminales, nunca hubo una intrusión hacia las comunidades, hacia los pueblos y comunidades indígenas. Y en efecto, igualmente en las ciudades mientras existió Hugo Chávez, aun cuando existía la delincuencia organizada, había incluso participación de la guerrilla, nunca se afectaron los sectores populares. Pero cuando muere Hugo Chávez, muere Nicolás, si se da cuenta Nicolás Maduro, incluso hay cambios, sobre todo aquí en la región guayana. Durante Hugo Chávez estuvo Rangel Gómez de gobernador, y el gobernador Rangel mantuvo un control férreo de las minas, la extracción del oro mediante las bandas criminosas llamadas los sindicatos. Pero cuando emerge Nicolás Maduro, con el precio del petróleo muy bajo, y Justo Noguera al frente de la gobernación, y hay otro general, otro componente, se dan cuenta que no tienen dominio del control de las zonas mineras, y es cuando empiezan las masacres. Comienza la masacre en Guasipati. Américo de Gracia, el diputado por el sur, era el que denunciaba y siempre se negaba. No sé si todo, lo que pasa es que la memoria del venezolano es muy deleble, y se negaban las masacres, y el gobierno decía, no, eso era enfrentamiento entre bandas. Lo que ocurría y es lo mismo que pasaba en Petare, en cualquier barrio, que para negar la delincuencia decían que era un enfrentamiento entre bandas. No, eso fue un enfrentamiento entre bandas, y ha sido el criterio y ha sido una línea estratégica del gobierno negar la delincuencia, la inseguridad, mediante su explicación de que han sido enfrentamientos de bandas. No es una cuestión aislada, no es una cuestión casual, sino es una estrategia comunicacional que ha mantenido el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? En Guasipati se enfrentó el ejército contra una banda tal. Nunca ha habido enfrentamiento, porque si hubiera habido enfrentamiento durante todas esas masacres, Chubo, por supuesto hubiera bajas de ambos lados, bajas en el ejército y bajas en el lado delincuencial, pero nunca ha sido así. Y eso se corroboró mucho más el año pasado, en el 8 de diciembre, cuando 40 agentes del EGESIN llegan como turistas en aviones turbados, y luego entonces ocurre la masacre en Canaima, y nosotros los indígenas atrapamos a 3 de ellos, y bajo mucha presión, ellos por fin confesaron de que ese era el plan. El plan del gobierno era meterlos a ellos infiltrados como turistas, crear la masacre, y luego ellos iban a ser extraídos por helicópteros de las Fuerzas Armadas, aprovechando que era el plan República, que estaban los helicópteros del ejército por ahí volando. Y luego entonces alguien iba a denunciar la masacre, y ellos militarizaban la zona. En esos procesos de militarización, Chubo, el uniforme verde que porta la persona que entra en ese grupo, en ese contingente de militarización,
realmente no es ningún efectivo militar, puede ser militar o puede ser que no lo sea. La estrategia del gobierno es que de 50 efectivos que lleva, 25 o 20 son de la guerrilla o de otra banda criminal, y entonces retornan la otra mitad y se quedan en la selva tomando el control, no los militares, sino la propia banda delincuencial. Estamos conversando con Ricardo Delgado. Ricardo Delgado es el líder de la etnia Pemón, sobreviviente, sería más preciso decir, de la etnia Pemón. Mencionaste la guerrilla, hasta ahora nos habías hablado del vínculo entre el AMPA política gobernante y el AMPA común, las bandas, los llamados sindicatos, pero acabas de mencionar la guerrilla. ¿Cuál es el rol de la guerrilla extranjera en toda esta situación de agresión? Bueno, entonces, ¿qué pasa, Chugo? Nicolás Maduro y Justo Noguera en la región Guayana, en el estado Bolívar específicamente, como no tenían control sobre los sindicatos, empiezan a traer a la guerrilla colombiana, específicamente el ELN, y empiezan a masacrar a los mineros o a los sindicatos o a los jefes de los sindicatos para poder tener su propia gente directamente. Todo lo que ha ocurrido en la operación Manos de Papel, la operación Manos de Hierro, ha sido simplemente para quitar a los que tenían control previo con Rangel Gómez y Hugo Chávez y crear su propia banda, crear sus propios planes, pero como no han tenido control de ellos, les tocó traer a la guerrilla colombiana a estas tierras. Entonces es lo que acontece. ¿Qué ocurrió en Vilcabarú? Entonces muchos indígenas que ya hemos sido desplazados reconocieron a agentes del DGCIN que estuvieron en Canaima, y cuando lo vieron pasar dijeron, no, eso ya lo veníamos, sabíamos que iba a ocurrir algo lamentable en Vilcabarú. Lo que pasa es que la gente de Vilcabarú nunca pensó que eso iba a llegar así. Y entonces, todos los testigos, Chugo, para que se quede claro ante la opinión pública nacional, porque el gobierno, como te dije, quiere establecer la matriz de que fue un enfrentamiento, de que eran el sindicato del ciego. Mira, todos los testigos saben que llegaron con la cara encapuchada, salieron por detrás de la medicatura. La única instalación que está detrás de la medicatura en la población de Vilcabarú, y lo digo con propiedad, yo he ido a Vilcabarú mucho antes de ser alcalde, y cuando fui alcalde yo atendí esa parroquia como todos los de Vilcabarú conocen, y conozco toda la Gran Sabana. La única instalación que está detrás de la medicatura de Vilcabarú es el Comando de la Guardia. Es decir, el Comando de la Guardia sirvió de alojamiento a estos grupos no delictuales, sino a estos grupos del DGCIN que se prestan para montar estos falsos positivos de que hubo un enfrentamiento entre bandas en la zona de Vilcabarú. Hubiera sido así si se hubiera creado el enfrentamiento en una mina alejada, pero fue en el propio pueblo de Vilcabarú. Entonces, claro, llegan con ese libreto diciendo esto es el sindicato del ciego. O sea, no podían ser más patéticos, sino que tenían que gritarlo como para que la gente entendiera, se convenciera de que era un grupo de sindicatos que estaban llegando ahí. Pero se encontraron con otra sorpresa. Había un indígena ahí que fue el que mataron. Lamentablemente tuvieron que matarlo porque iba a ser testigo, que fue Edison Soto. Y había un sargento de la guardia allí que también los reconoció y por supuesto lo mataron también. Estaban tomando, por supuesto, no estaban en ningún enfrentamiento, era el único que cargaba armas porque era su arma de reglamento, y como estaban tomando, pues no le dio tiempo y no se dio cuenta que había otra persona detrás de él que fue quien le disparó, y todo el que sirvió ahí de testigo lo mataron. Ricardo, dime. Agradeciéndote porque se nos acaba el tiempo, pero quiero que sepas que estamos muy pendientes y que esta humilde ventana va a seguir a tu disposición, a tu orden, para todo lo que necesite el pueblo Pemón difundir ante el país y ante el mundo. Era Ricardo Delgado. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Chugo, gracias. Muchas gracias. Era Ricardo Delgado, líder de la etnia Pemón, directamente desde la Gran Sabana. Él está, por supuesto, a resguardo, está en situación de clandestinidad, estuvo hasta hace poco refugiado en la frontera con Brasil, explicando su versión de lo que pasó en la masacre de Vilcabarú, alertando sobre lo que puede ocurrir en la comunidad de Parcupic y explicando también la naturaleza de este protocolo de acción
que hemos visto desgraciadamente desarrollado al lado del arco minero de la muerte, del arco minero madurista, que es la masacre como mecanismo de control. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión, aún estremecido por las declaraciones del líder de la etnia Pemón, Ricardo Delgado, y recordando lo que él nos decía, que eso que está pasando en la zona sur de nuestro país, allá en el arco minero de la muerte, no es muy distinto a lo que está ocurriendo incluso en los centros poblados. Bueno, ayer el diario El Universal nos refiere a una situación sencillamente espantosa. Dice así: paramilitares secuestraron e intentaron asesinar a reportero gráfico en Bausilún. El caso fue denunciado ante la Fiscalía 46 Nacional de Secuestros y Primera del Estado de Bolívar. Bausilún es fue una de las empresas más importantes del holding de la CBG, de la Corporación Venezolana de Guayana, y está ubicada precisamente en las cercanías de un centro urbano. Sin embargo, allí se produjo esta situación terrible en la cual un trabajador de la comunicación social fue agredido, repito, de manera salvaje, de manera muy, muy peligrosa, una situación que no se puede calificar de otra manera sino como homicidio en grado de frustración por un alto ejecutivo de Bausilún, personal de seguridad de la empresa y estos paramilitares maduristas mal llamados colectivos. Afortunadamente, por cosa de Dios, este trabajador de la prensa sobrevivió para echar el cuento y para hacer la denuncia. Y lo tenemos en línea en este momento a nuestro colega Jesús Vázquez. Jesús, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que ocurrió en Bausilún? ¿Cuál es el milagro que hizo posible tu sobrevivencia? Te escuchamos. Bueno, gracias tú. Bueno, buenos días. Bueno, es importante aclarar parte del contexto porque cuando la noticia se hace viral, a veces algunas piezas o textos de la situación son cambiadas. Aquí lo que es importante que en lo que tú dijiste ahorita, hay una situación que tú alegaste ahorita de que son colectivos maduristas. Mira, no, en este caso es distinto. En este caso estamos hablando de gente de la banda Los Rastrojos que articularon con el presidente Antonio Parra Suárez para hospedarse y refugiarse en el campamento CBG Bausilún, en los Pijiguaos. Resulta que los trabajadores vienen sufriendo una serie de violaciones a los derechos fundamentales. Discúlpeme un segundito, Jesús. Yo estoy leyendo el texto de el diario Universal, donde se dice que estas personas se identificaban con unas bufandas al estilo palestino y que por eso fueron identificados como colectivos. ¿Eso es incierto entonces? Esos señores son paramilitares, paramilitares de un acuerdo político o desconozco qué tipo de acuerdo tendrá el presidente de CBG Bausilún para darle hospedaje dentro de los propios campamentos de CBG. La gente, inclusive la masa trabajadora, venía sufriendo ya varios amedrentamientos por parte de estas personas. Inclusive hay áreas de seguridad
áreas de operaciones donde había robo de material estratégico sin que hubiera ningún tipo de represalias o investigaciones. Inclusive el propio jefe de protección de Planta Bautista, Pedro Rivero, es una de las personas que alega inclusive con propiedad de que él tiene supuesto apoyo del propio director de la Dirección y él ha apoyado con esos paramilitares para atropellar gente, violar el debido proceso, porque ¿qué ocurre con esto? Se presentaban los robos de material estratégico en el campamento Butigu y esta persona, sin este allanamiento con apoyo de estos comandos paramilitares, se dedicaba a revisar las casas de los trabajadores sin orden de allanamiento, casa que a ti te cede con Pausilum en comodato por tu relación de trabajo. Este señor se dedicaba a allanarlas, a invadir la privacidad de los trabajadores, el amedrentamiento. Ahora, en el caso mío lo que ocurre es que yo soy el único reportero de la zona que hace enlace con el diario Nueva Prensa y con los diarios de Puerto Ordaz y algunos nacionales. Y tenemos nuestro portal de noticias digital, que cae cada día, que es el más visto en todo el municipio cedeño. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los trabajadores me solicitaron a mí el apoyo para sacar una nota de protesta por una situación de una asamblea que hicieron donde el líder José Quintana decidió denunciar la violación de los derechos fundamentales y los derechos laborales. ¿Por qué la violación de derechos fundamentales? Porque había gente que había sido golpeada, amedrentada, problemas en el hospital. Hubo una persona que murió en el hospital por negligencia médica y por falta de insumos médicos. Un hospital que depende de la propia CBG Bausilum, está dentro de las instalaciones de CBG Bausilum. Entonces, ¿qué ocurre? Esta cuestión molestó ampliamente al presidente Antonio Parra, quien ya le había puesto precio a mi cabeza, simple y llanamente por apoyar a los trabajadores en que se supiera la realidad de lo que estaba aconteciendo en un campamento que está prácticamente como a 9 horas de Puerto Ordaz. El campamento Bausilum está ubicado, para las personas que no conocen de la situación, está ubicado prácticamente a 9 horas de Puerto Ordaz y a 5 horas del estado Amazonas. Están en la vía de Amazonas, un campamento grande donde prácticamente se explota la mina de Bautista, donde se saca la piedra para el proceso de inicio de la fabricación del aluminio. ¿Qué ocurre con esto? Los trabajadores sacan la información, yo los apoyo, la nota va a diario Nueva Prensa, se hace viral, y ¿qué ocurre? El presidente toma las represalias de que un día que yo estoy parado en la torre de telecomunicaciones mandando parte de mi trabajo comunicacional, inmediatamente estoy abordado por un paramilitar que me señala y me dice que quería dialogar conmigo. Cuando yo noté el intento de ataque, corrí, fui aporreado con el casco de la moto en la parte trasera de la cabeza. Cuando caigo al piso me inmovilizan, me amarran y veo cuando inmediatamente llegó la camioneta Tacoma del propio presidente Antonio Parra, quien descendió, me entró a patadas, me ofendió y amarrándome con un mecate me montan en la tolva de la camioneta Tacoma, me llevan hacia varias calles, pasamos por la propia casa asignada al presidente de Bausilum buscando un bidón de gasolina, y si ellos tienen la certeza de que salen por el portón A de CBG Bausilum, a salir por el portón A, ellos inmediatamente, yo noto de que yo sabía, porque cercano al comando de la guardia, y es cuando intento de luchar con el captor que me llevaba custodiando, un oficial de protección de planta, el oficial Carlos Silva me llevaba atado escoltándome, y esta persona en ese momento intenta agarrar el bidón de gasolina que se va a caer. Cuando él intenta agarrar el bidón de gasolina, es el momento de que inmediatamente yo hago una voz de alerta, pego un grito de auxilio a los guardias, y los guardias detienen la camioneta. Inmediatamente soy descendido de la camioneta por instrucciones de la guardia. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con ese ciudadano? Porque lo traen amarrado en esas condiciones. Y es cuando ellos se va Antonio Parra Suárez exigiendo la autoridad del capitán, exigiéndole a los guardias que quería ver al capitán. Como los guardias le dijeron que el capitán no se encontraba en la comisión en ese momento, ellos agarraron y le dijeron, bueno, él se molesta y dice, yo quiero hablar entonces con el general Rodríguez, con el general Méndez, llámeme al general Méndez. Él entra prácticamente en un primer debate por la situación irregular que estaba cometiendo con el sargento de la guardia que estaba en el puesto, y el sargento me dice a mi amigo, siéntese en ese banco que está allí, por favor. Es cuando Antonio Parra, molesto, le dice al guardia, bueno, yo me voy a retirar porque no estoy solventando aquí nada, me agarren de nuevo y montenlo en la camioneta. Es cuando el guardia le dice, no, de aquí no se lo lleva.
De ahí en adelante viene la situación de que la misma Guardia Nacional me lleva al hospital de Bausilún para una evaluación médica. Sin orden de un tribunal, una retaliación para recibir la denuncia. La denuncia fue recibida 2 horas después, porque regresamos 2 horas después del hospital, y cuando yo llego allá al puesto de comando, no había nadie detenido, todo el mundo estaba liberado, los paramilitares, los de protección de planta, el propio Junio Paz estaba detenido, y el sargento me dice de manera muy tranquila que debo irme a mi casa, que me vaya a mi casa, que todo está tranquilo. Al día siguiente, cuando amanezco, veo asediada por paramilitares, por la gente de protección de planta Bautista, y es una situación donde ya yo coordino, planifico con el apoyo de los trabajadores y comunidades de Bausilún y Guau, salir a la ciudad de Caracas, porque ya considerábamos que el proceso, para serte sincero, el Estado Bolívar, a nivel del Ministerio Público y a nivel de algunas instituciones militares, está viciado. No hay justicia a nivel del Estado Bolívar. El propio fiscal superior, Orlando Alcalá, manipula los procesos a favor de un sector político u otro. Pero lo que es importante es que él a veces pretende hasta actuar con diplomacia entre un sector u otro para complacer y beneficiar las situaciones jurídicas. Situación que para mí, inclusive yo le hice el conocimiento desde el primer momento de cometido el delito. Y yo no he tenido un solo apoyo por parte del fiscal superior del Estado. Es más, el día domingo fueron funcionarios de la Guardia Nacional con una supuesta fiscal a llevarme una citación para que yo rindiera declaraciones sobre el supuesto caso cuando ni siquiera se había iniciado las investigaciones del caso, porque luego es que la fiscal nacional, el fiscal del 46, que es quien lleva la causa, apenas es que está iniciando parte de las investigaciones. Entonces, ¿cómo es posible que la propia Guardia Nacional, con una supuesta fiscal del municipio, se presente llevando citaciones, llevando información? Eso se hizo conocimiento inmediatamente al doctor Orlando Alcalá, fiscal superior del Estado, quien no hizo caso omiso y hasta los momentos no ha investigado nada. Se constató de que la citación era falsa, por lo que yo estoy indicando anteriormente. ¿Me estás escuchando? Perfectamente, Jesús. Escuchando y ciertamente abismados. Entonces, ubicando en primer lugar, fue protagonista de la agresión en contra tuya el propio presidente de Bausilún, ¿correcto? Sí, Antonio Parra Suárez dirigió las operaciones directamente. Participó de esas operaciones el personal de seguridad de la empresa y unos sujetos que tú calificas como paramilitares. ¿Esos paramilitares son de nacionalidad venezolana? Para ser exacto, dos paramilitares de la banda Los Rastojos de nacionalidad colombiana. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, bueno, dentro de mi presunción, los orígenes de Antonio Parra Suárez son de origen andino. Él es del estado Táchira. Él es de esas personas que emigraron hacia allá y hicieron carrera dentro de Bausilún cuando el IUTEC mandaba a los pasantes hacia esa zona. Y él cuando tan pronto recibe la presidencia de Bausilún, él articula con los rastrojos para darle hospedaje y mantenerlos allá dentro del campamento de Bausilún. Y esa situación está en conocimiento de las autoridades. Muchos son los trabajadores que se han quejado y que han elevado la voz cantante. Ahora, ¿qué ocurre precisamente en la zona? Estamos a 9 horas de la ciudad principal, que es Puerto Ordaz, y estamos a 8 horas del estado Amazonas, de la capital del estado Amazonas, que prácticamente deja de competirle el área. Pero entonces las denuncias muchas veces son silenciadas, las cosas son ocultadas, y eso es lo que estaba jugando prácticamente Antonio Parra Suárez. Cuando me bajan de la camioneta, prácticamente la intención por los rumores de los trabajadores y la información que se cogió era prácticamente asesinarme y quemarme. La gasolina era para quemarme. Ahora, no es justo que hasta esta fecha no hay un solo imputado, no hay un solo detenido, y la situación se conoce por todas las autoridades de la Guardia Nacional. ¿Eso ocurrió exactamente qué día, Jesús? Eso fue exactamente el viernes 15 a las 8:40 de la noche, que era la hora que uno usa para mandar la información a los diarios regionales, que tú sabes que esa es la hora del montaje de redacción de muchos diarios. Jesús, se nos acabó el tiempo, pero quiero reiterarte que esta humilde ventana está a disposición tuya y de los trabajadores de Bausilún y de los habitantes de esa apartada zona del país para exponer todo aquello que, como estás haciendo en este momento, señalando
con concreción, con precisión, fechas, nombres, apellidos, lugares, tenga que ser denunciado. Muy buenos días, Jesús. Gracias, Arturo. Era Jesús Vázquez. Jesús Vázquez es reportero gráfico. En realidad es el único trabajador de la comunicación social que atiende toda esta zona de Caicara del Orinoco y del campamento Los Pijiguaos, a 8 horas de Puerto Ordaz, a 6 horas de la capital de Puerto Ayacucho, y en esa extremadamente compleja situación fue objeto de esta brutal agresión de la que estamos hablando. Él, por supuesto, se retiró del área, hizo la denuncia acá en Caracas ante la Fiscalía General, imagínate tú. Está siendo asistido por PROVEA, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, y debe sobre esta situación estar muy pendiente la opinión pública, porque lo único que puede elevar el costo de la agresión contra los trabajadores, contra los defensores de los derechos humanos, contra gente como Jesús Vázquez, es precisamente encarecer su costo político y de opinión. Y por eso, bueno, este llamado a estar muy pendiente de la suerte de este trabajador de la comunicación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión, y es necesario, después de haber escuchado estas dos intervenciones esclarecedoras, ubicarnos en una realidad más cercana acá al centro del país. El próximo domingo está convocado en el estado Miranda por el señor Héctor Rodríguez una consulta, una supuesta consulta sobre un planteamiento absolutamente inconstitucional. Van a crear una supuesta ley de convivencia ciudadana, que en realidad es un mecanismo para dar origen irregular a tributos, a multas que generen ingresos, a una estructura que fue rechazada por el pueblo venezolano en 2007, como son las comunas. Eso está planteado para el estado Miranda este próximo domingo, y por eso buscamos opinión que desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico pueda nutrir a la opinión pública de Miranda y del resto del país. Tenemos en línea al doctor Juan Carlos Caldera. Juan Carlos Caldera es dirigente político, dirigente del Partido Primero Justicia, es abogado y nos puede dar luces sobre toda esta situación. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es esta fulana ley de convivencia ciudadana? ¿Por qué es irregular, si es que lo es, esta consulta convocada? ¿Y cómo es eso de que ahora, en estos tiempos de crisis, las fulanas comunas van a ser financiadas por el bolsillo del ciudadano? Te escuchamos. Saludos a toda tu audiencia. Mira, lo primero que hay que dejar claro es que el objeto de la consulta, quiero explicar, le está sometiendo a consulta que los recursos que se derivan de la aplicación de la ley de convivencia ciudadana, las multas de la aplicación de la ley de convivencia ciudadana, que según la ley deben ir ingresan a los fondos de la Policía del Estado Miranda. Ahora estos fondos no vayan allí, sino vayan a las comunas. Entonces, visto que el planteamiento es eso, lo primero que hay que decir es que el objeto de la consulta
es absolutamente inconstitucional porque el pueblo de Venezuela en el año 2007 rechazó la figura de la comuna y el Estado comunal, y que luego ellos por vía legal impusieron, pero eso no le quita el carácter inconstitucional. Lo segundo es que el proceso en sí es un proceso que está totalmente viciado. Apenas hace 3 semanas se conoció de la consulta. Adicional a eso, por ejemplo, en el registro electoral no se sabe cuál es el registro electoral, hay 3 versiones, unos que dicen que es el registro electoral del CNE, otros que dicen que pueden votar personas a partir de los 15 años, otros que dicen que es un registro de un censo que hicieron las mismas comunas. Por ejemplo, nadie sabe cómo es el tema de los miembros de mesa, los testigos, el proceso de escogencia. Otro punto, por ejemplo, es la nucleación de los centros. Estuvimos viendo allí, por supuesto, la nucleación de los centros atiende fundamentalmente a sus características de interés partidista, donde ellos sienten que tienen más capacidad de movilización que más centro. Luego, la discusión de por qué entonces unos recursos van a ir a la comunidad y por qué para ir a recursos supuestamente a la comunidad tienen que sacrificar ya los menguados recursos de una policía como la del caso de Miranda. Si quisiesen atribuirle recursos a las comunidades, pueden hacerlo por la vía de presupuesto sin sacrificar eso. Y lo otro, y es una realidad que tú conoces muy bien, porque estás allí, como dicen, en la tierra, en el pueblo, de las calles, de las comunidades, es la realidad de la mayoría de las comunas. Y digo la inmensa mayoría de las comunas porque eso es excepción. Pero con la realidad común son instituciones, son organismos que están secuestrados, controlados por el presupuesto. Son mecanismos muchas veces hasta de chantaje y de control social. Para eso podemos hablar claramente de lo que significa muchas veces la entrega de la caja clave y el chantaje que se hace para eso. Entonces, lo del domingo no tiene ninguna explicación desde el punto de vista jurídico y mucho menos desde el punto de vista de los intereses del Estado Miranda ni de las necesidades del Estado Miranda. Es como una especie de capricho, de jugada política del usurpador de Miranda para quitarle recursos a la policía y pasarlo al PSUV a través de esta figura de la comuna. Estamos conversando con Juan Carlos Caldera, abogado, dirigente político, dirigente del Partido Primero Justicia y una persona estrechamente vinculada en su accionar social y político al Estado Miranda. Nos está aclarando el panorama sobre esta supuesta consulta convocada por el gobernador Héctor Rodríguez para el próximo domingo. El llamado entonces, escuché también unos planteamientos hechos por el alcalde de Baruta, el llamado entonces a la población frente a esto es... En el caso nuestro hemos planteado claramente que no tiene ningún sentido participar de eso. Cada mirandino tomará su decisión personal frente a esto, pero como te digo, es un proceso que nace viciado porque el efecto de la consulta es inconstitucional, el proceso de formación de la consulta está manchado por todos estos vicios que te he explicado, y además en el fondo lo que se busca es una cosa verdaderamente aberrante, que es quitarle recursos a la policía del Estado Miranda, que ya bastante golpeada, para transferírselo. Entonces ahora, la vía de este figura de las comunas, que todos sabemos que significa entonces recursos para el presupuesto en la mayoría de los casos. Juan Carlos, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 27 de noviembre para echar luz sobre esta situación que seguramente habrá generado expectativa o indignación, es lo más probable, en buena parte de los habitantes del Estado. Muy buenos días, Juan Carlos, y felicitaciones por tu nueva bebé. Gracias mucho por la oportunidad. Lo que hemos recogido también es mucha desinformación, la gente no entiende muy bien, y la verdad es que cuando le explica las cosas lo que genera es indignación a la que hace referencia a lo que tenemos. Tal cual. Muchísimas gracias y buenos días. Era Juan Carlos Caldera, abogado, dirigente político y persona que hace activismo social y político del Estado Miranda, aclarándonos sobre esta situación en el Estado. Yo, en lo particular, creo que hay algunas cosas que decir, ¿no? La convivencia ciudadana
es deseable, es un objetivo del Estado y de la sociedad. Ahora, no hacen falta más leyes para la convivencia ciudadana. Lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir las leyes que hoy existen, que garantizan esa convivencia ciudadana. Crear esta ley es un pretexto para generar ingresos, para sacarle recursos, ya no al tesoro público, sino al bolsillo del ciudadano, para financiar organizaciones y proyectos que tienen más que ver con el activismo político de un partido que con la actividad social del bien común. Todo eso tiene que ser entendido, comprendido y rechazado por la mayoría de los venezolanos, sean de izquierda o de derecha, sean del PSUV o de la oposición, sean del partido que sea, porque todo eso es una agresión contra el ciudadano, contra la convivencia ciudadana y contra el bolsillo del venezolano. Así de simple, así de claro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y en este momento quiero hacer un público reconocimiento a la rapidez con la que un servidor público responde a un reclamo ciudadano. Ayer en este programa alertamos sobre la circulación en Internet de una supuesta carta de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Según este documento, se prácticamente exculpa a Alex Saab, un empresario de origen colombiano, vinculado con el programa CLAP, según las investigaciones hechas por el portal armando.info, es el principal articulador de los proveedores del programa CLAP, y por las irregularidades vinculadas con ese programa ha sido objeto de distintas investigaciones en distintos países, menos en Venezuela, por supuesto. Decíamos nosotros ayer, con preocupación, que es entendible que a este señor haya sido objeto de investigaciones diversas en Colombia, su país de origen, en México, y que haya sido sancionado incluso
por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Y es entendible que no sea investigado por el gobierno de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela es su socio. Sin embargo, destacábamos que era preocupante que existiera, que estuviera circulando ese documento, ese supuesto documento de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diciendo, bueno, que no había elementos para mantener abierta la investigación sobre este ciudadano. E instábamos a la Asamblea Nacional y a su Comisión de Contraloría a que aclarara la autenticidad de ese documento y esa situación. Bueno, ayer hace 10 horas, el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, emite los siguientes mensajes en la red social Twitter. Anunciamos al país nuevas acciones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional contra Alex Saab ante la Fiscalía de México y de Perú por la gravedad de los casos de corrupción del ciudadano señalado. Otro mensaje. Solicitamos a la Fiscalía de México la información sobre el descongelamiento de cuentas de Saab y manifestamos nuestra total preocupación porque el ciudadano ha incurrido en graves delitos de corrupción. En Perú se están recaudando detalles sobre otras empresas vinculadas al caso. Otro mensaje, repito, del mismo diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría. De igual forma, alertamos a estas fiscalías y a la opinión pública sobre la existencia de documentos fraudulentos que usan a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana para exculpar a Alex Saab de los casos de corrupción. Dejamos claro, dice en otro mensaje, que esta comisión mantiene abiertas las investigaciones contra Saab desde el año 2018. Esto puede ser corroborado por cualquier ciudadano en nuestros libros de actas y archivos. Es importante esta aclaratoria hecha, repito, por el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuando, bueno, a pocas horas de que hicimos el día de ayer este planteamiento, creo que es sano, creo que esto fortalece la imagen de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Contraloría en este caso, y creo que es un estímulo a que los ciudadanos hagamos este acompañamiento cercano, esta Contraloría Social sobre la gestión de nuestros representantes. Creo que es muy importante la lucha, esta lucha en concreto contra la corrupción tiene que ser librada de manera clara. Repito, aquí hay sectores del ámbito periodístico que han pagado un muy alto precio por investigar y buscar la verdad en casos como el tema del CLAP. Repito, el tema del CLAP no es un caso de corrupción cualquiera, no. Estamos hablando de algo extremadamente sensible, no solamente porque especula con el hambre del pueblo, con el dolor del pueblo, con el estómago del pueblo, sino porque además se ha convertido en el principal instrumento de control social y de extorsión política por parte del régimen. Entonces, eso generó nuestro planteamiento de ayer, que, como acaban de ver, fue respondido de manera rápida por la autoridad del caso. Creo que sobre este caso y sobre muchos otros casos, en el caso de la Comisión de Contraloría y en otros ámbitos de la Asamblea Nacional, es necesario, es pertinente, es urgente que la ciudadanía ejerza una mirada escrutadora y de control sobre lo que está ocurriendo. Les pongo un ejemplo clarísimo. El tema del proyecto de rescate de la situación eléctrica en ciudades como Maracaibo, San Cristóbal, Margarita y parte del estado Miranda. Existe un proyecto elaborado por técnicos venezolanos con apoyo de la sociedad civil, con incluso ofertas de financiamiento internacional, y eso reposa en la Asamblea Nacional, y eso está allí en el ping-pong entre el régimen de Maduro y la Asamblea Nacional. Mientras eso se debate, o peor aún, mientras eso se engaveta, la situación en Maracaibo, la situación en San Cristóbal, la situación en Margarita es terrible, y para nosotros, para los ciudadanos,
el sufrimiento de la gente no es argumento político, no es bandera política, no es una pancarta para sacarle una marcha, no es titular para una declaración o para una rueda de prensa, no. El sufrimiento de la gente es lo que hay que abordar, lo que hay que resolver, lo que hay que solucionar. Entonces, cosas como esas, repito, tienen que ser atendidas con presteza por los representantes del pueblo electos por nosotros, y en este momento no tenemos otros que aquellos que integran nuestra Asamblea Nacional. Finalmente, cierro el programa de hoy con un comentario también preocupado. Nos enteramos a través de la red social Twitter que fue removido de su cargo el embajador del gobierno del presidente Guaidó en Colombia, el doctor Humberto Calderón Berti. Se conoció a través de la cuenta de la periodista Mildred Manrique, generalmente muy bien informada, que se emitió una comunicación del despacho de Juan Guaidó removiendo de su cargo a Calderón Berti, y extraoficialmente informa la periodista Manrique que Tomás Guañipa podría ser el próximo embajador designado en Colombia, y dice que lo más seguro es que sea del Partido Primero Justicia en todo caso. La comunicación dice así: despacho de la Presidencia, República Bolivariana de Venezuela, Caracas, Venezuela, 26 de noviembre, excelentísimo Humberto Calderón Berti, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia. Recibo un cordial saludo, me dirijo a usted la oportunidad de hacer de su conocimiento que, de conformidad a las conversaciones sostenidas con el comisionado presidencial para las relaciones internacionales, hemos decidido hacer modificación en relación a nuestra política exterior a fin de lograr los objetivos trazados por nuestro gobierno legítimo. En este sentido, hemos decidido designar un nuevo embajador ante la República de Colombia, cargo que usted dignamente ha desempeñado hasta la presente fecha. Agradeciendo de antemano la labor cumplida, me estoy expresando mis sentimientos de consideración. Firma Juan Guaidó. Yo quiero, por un lado, como venezolano, sencillamente como eso, como venezolano, quiero agradecerle a Humberto Calderón Berti no solamente lo que ha hecho en los últimos tiempos como representante ante el gobierno de Colombia, del gobierno de Guaidó, sino lo que ha hecho a lo largo de toda su vida como servidor público. Humberto Calderón Berti fue en el año 1992 canciller de un gobierno de verdad, es decir, de un gobierno que sí ejercía control del territorio. Calderón Berti fue ministro de Energía y Minas de Venezuela cuando nuestro país era uno de los 4 productores petroleros más importantes del planeta. Humberto Calderón Berti fue presidente de la OPEP cuando esa organización efectivamente controlaba el mercado mundial de la energía. Un venezolano de esa talla es Humberto Calderón Berti. Ahora pasa esto. Yo me encuentro entre los muchísimos que sencillamente no entienden una decisión de esta naturaleza, pero bueno, me imagino que habrá explicaciones. Yo sencillamente, repito, como demócrata, como ciudadano, dedico estos minutos para hacerle reconocimiento a un compatriota que lo ha hecho muy bien allí donde la República le ha pedido que juegue algún papel. E incluso ahorita en esta designación que le hicieron en Colombia, bueno, todos sabemos las papas calientes que tuvo que manejar a propósito de estas situaciones terribles que se produjeron el 23 de febrero. ¿Qué no hubiera ocurrido si ahí no hubiera estado un hombre de la seriedad, de la estatura, un estadista de verdad como Humberto Calderón Berti? Trabajaba para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.